Queridos buscadores de la verdad, queridos exploradores de los misterios más profundos de la existencia, soy Jacobo Greenberg y hoy quiero compartir contigo algo que he observado durante décadas de investigación, algo que me ha fascinado y conmovido profundamente. Los cambios físicos que experimentamos cuando nuestra conciencia comienza a despertar. Durante mis años de estudio en las montañas de México, en los laboratorios de la Universidad Nacional y en mis encuentros con chamanes y místicos de diversas tradiciones, he sido testigo de transformaciones extraordinarias, no solo cambios internos, esos que todos esperamos cuando hablamos de despertar espiritual, sino modificaciones tangibles, visibles en nuestra apariencia física, que revelan que algo profundo está ocurriendo en nuestro ser. Déjame contarte lo que he descubierto, lo que he vivido en carne propia y lo que he observado en cientos de personas que han transitado este camino de expansión de la conciencia. Porque verás, mi querido amigo, nuestro cuerpo no es simplemente un recipiente para el alma, como nos han enseñado durante siglos. Es mucho más que eso. Es un reflejo directo, un espejo viviente de nuestro estado de conciencia. Permíteme comenzar con algo que puede sonar extraño, pero que he documentado una y otra vez. Los ojos. Los ojos de una persona que está despertando espiritualmente cambian de manera notable. No me refiero únicamente a esa mirada más profunda, más penetrante que desarrollamos cuando comenzamos a ver más allá del velo de la realidad ordinaria. Me refiero a cambios físicos reales, medibles, observables. He notado que los ojos se vuelven más brillantes, como si una luz interior comenzara a manifestarse a través de ellos. Es como si las pupilas se hubieran convertido en ventanas más transparentes hacia esa dimensión expandida de la conciencia que estamos explorando. A veces, incluso el color del iris parece intensificarse, volverse más vibrante, más vivo. Recuerdo vívidamente a una mujer que participó en mis estudios sobre estados alterados de conciencia. Cuando llegó por primera vez a mi laboratorio, tenía unos ojos café opacos, casi apagados. Después de varios meses de práctica meditativa y trabajo con técnicas de expansión de la conciencia que desarrollé basándome en la teoría sintérgica, sus ojos se habían transformado completamente. No solo brillaban con una luz interior que antes no existía, sino que el color café había adquirido tonos dorados, casi miel, que no estaban ahí antes. Mi querido espectador, si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior resuena con estas palabras. Te invito a que te suscribas a este canal, porque juntos exploraremos los misterios más profundos de la conciencia humana. Y por favor, compárteme en los comentarios qué estás sintiendo en este momento mientras escuchas estas palabras, qué resonancia encuentras en tu propio proceso de despertar. Tu experiencia es valiosa y puede iluminar el camino de otros buscadores como tú. Pero continuemos con estos cambios fascinantes que he observado. Otro aspecto que me ha llamado poderosamente la atención es lo que ocurre con el rostro en general. Durante el despertar espiritual he notado que los rasgos faciales se suavizan, se armonizan de una manera que no puede explicarse simplemente por el paso del tiempo o por cambios en los hábitos de vida. Es como si la geometría misma del rostro se reordenara siguiendo patrones más elevados de armonía. Los músculos faciales se relajan de manera profunda, liberando tensiones que habían estado acumuladas durante años, décadas incluso. Esta relajación no es superficial, proviene de lo más profundo del ser, de la liberación de patrones de estrés y resistencia que habíamos mantenido sin siquiera ser conscientes de ello. En mi teoría sintérgica, propongo que la conciencia individual está íntimamente conectada con una red cuántica de información que permea todo el universo. Cuando comenzamos a sintonizar con esta red de manera más consciente y armoniosa, nuestro cuerpo físico responde reflejando esta nueva coherencia. Es como si cada célula de nuestro organismo comenzara a vibrar en una frecuencia más elevada, más refinada. He observado también cambios notables en la piel,
las personas que están experimentando un despertar espiritual genuino desarrollan lo que yo llamo el resplandor interior. Su piel adquiere una luminosidad sutil pero perceptible, como si estuviera siendo iluminada desde adentro. No es maquillaje, no son productos de belleza, no es juventud física, es algo completamente diferente. Esta luminosidad viene acompañada frecuentemente de una mayor suavidad en la textura de la piel. Arrugas que habían estado presentes durante años comienzan a atenuarse, no por intervenciones externas, sino por la liberación de patrones de tensión emocional y mental que se habían cristalizado en el tejido físico. Recuerdo particularmente el caso de un hombre de 60 años que llegó a mis consultas con el rostro marcado por décadas de preocupación y estrés. Su piel tenía una coloración grisácea, opaca, que reflejaba el estado de desconexión espiritual en el que se encontraba. Durante nuestro trabajo conjunto, utilizando técnicas derivadas de mi comprensión de la conciencia sintérgica, su transformación fue extraordinaria. No solo su perspectiva de la vida cambió radicalmente, sino que su apariencia física se transformó de manera que incluso sus familiares quedaron asombrados. Su piel recuperó un color rosado saludable, las líneas de expresión se suavizaron y desarrolló esa luminosidad particular que he observado en todos los casos de despertar espiritual auténtico. Pero hay algo aún más fascinante que quiero compartir contigo: los cambios en la postura corporal. Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, su relación con la gravedad, con el espacio que ocupa en el mundo, se transforma por completo. He notado que la columna vertebral se endereza de manera natural, sin esfuerzo consciente. Es como si una fuerza invisible tirara suavemente de la corona de la cabeza hacia arriba, alineando toda la estructura corporal con una elegancia que no existía antes. Los hombros se relajan y se abren, liberando años de tensión acumulada por las responsabilidades y preocupaciones de la vida cotidiana. Esta transformación postural no es resultado de ejercicios físicos o correcciones conscientes. Surge espontáneamente cuando la conciencia se expande y comienza a percibir su verdadera naturaleza. Es como si el cuerpo recordara su diseño original, su propósito más elevado como vehículo para la expresión de la conciencia expandida. En mis investigaciones con chamanes huicholes observé este fenómeno de manera particularmente clara. Los chamanes más experimentados, aquellos que habían dedicado décadas a la exploración de estados alterados de conciencia, poseían una postura que irradiaba una dignidad natural, una presencia que no tenía nada que ver con la arrogancia o la imposición. Era la expresión física de una conciencia que se había reconocido a sí misma en su verdadera dimensión. Otro aspecto fascinante que he documentado es lo que ocurre con las manos. Durante el despertar espiritual, las manos se vuelven más expresivas, más sensibles, como si se hubieran convertido en antenas capaces de percibir y transmitir energías sutiles que antes pasaban desapercibidas. He observado que los dedos se alargan ligeramente, se vuelven más elegantes, más refinados. La piel de las palmas adquiere una sensibilidad aumentada, capaz de detectar campos energéticos y vibraciones que están más allá del rango de percepción ordinaria. Es como si las manos hubieran despertado a su función más elevada como instrumentos de sanación y conexión energética. Durante mis experimentos con sanadores tradicionales, pude medir cambios electromagnéticos significativos en las manos de aquellas personas que habían desarrollado capacidades de sanación a través de su proceso de despertar espiritual. No eran cambios imaginarios o sugestivos, eran modificaciones reales y medibles en los campos bioenergéticos que rodean y emanan de las manos. Pero quizás uno de los cambios más profundos y hermosos que he observado es lo que ocurre con la voz. Cuando una persona está experimentando un despertar espiritual genuino, su voz se transforma de manera notable. Se vuelve más resonante, más profunda, más cálida. Es como si las cuerdas vocales hubieran aprendido a vibrar en armonía con frecuencias más elevadas de la conciencia.
Esta transformación vocal no es resultado de técnicas de canto o terapia de voz. Surge naturalmente cuando el corazón se abre y la persona comienza a hablar desde su verdad más profunda. La voz se convierte en un vehículo para la transmisión de esa sabiduría interior que está emergiendo. He notado también que las personas en proceso de despertar espiritual desarrollan una manera particular de caminar. Sus pasos se vuelven más conscientes, más deliberados, como si cada paso fuera una meditación en movimiento. Es como si hubieran desarrollado una nueva relación con la tierra, reconociéndola no como una superficie sólida que deben conquistar, sino como un ser viviente con el cual están en constante diálogo energético. Los movimientos en general se vuelven más fluidos, más armoniosos. Es como si todo el cuerpo hubiera aprendido a danzar con las energías sutiles que antes no percibía. Cada gesto, cada movimiento adquiere una gracia natural que refleja la nueva coherencia interior que se está desarrollando. En mis estudios sobre la teoría sintérgica he propuesto que la conciencia tiene la capacidad de influir directamente en la estructura y función del cerebro. Pero lo que he descubierto va más allá. La conciencia expandida tiene la capacidad de remodelar todo el organismo físico, de refinarlo, de elevarlo a una expresión más armoniosa de su potencial inherente. He observado cambios en el cabello que son particularmente fascinantes. En muchas personas que están experimentando un despertar espiritual, el cabello adquiere una textura diferente, más sedosa, más brillante, a veces incluso cambia ligeramente de color, desarrollando reflejos que antes no existían. Es como si cada hebra de cabello se hubiera convertido en una fibra óptica capaz de captar y transmitir luz de manera más eficiente. Recuerdo el caso de una mujer que había tenido cabello opaco y quebradizo durante toda su vida adulta. Durante su proceso de despertar espiritual, que duró aproximadamente 2 años, su cabello se transformó completamente. No solo recuperó su brillo y fortaleza, sino que desarrolló ondas naturales que nunca había tenido antes. Era como si su cabello hubiera despertado a su propia naturaleza, liberándose de los patrones de estrés y desconexión que habían afectado su crecimiento durante décadas. Pero hay algo aún más profundo que quiero compartir contigo. Durante mis años de investigación he observado que estos cambios físicos no ocurren de manera aislada. Forman parte de un proceso integral de transformación que involucra todos los niveles del ser humano: físico, emocional, mental y espiritual. Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, su sistema nervioso se reorganiza para poder procesar frecuencias más elevadas de información. Esta reorganización se refleja no solo en cambios en la actividad cerebral que he podido documentar mediante electroencefalografías, sino en modificaciones sutiles pero significativas en todo el sistema nervioso periférico. He notado que las personas en proceso de despertar desarrollan una sensibilidad aumentada a los estímulos sutiles del ambiente. Sus sentidos se refinan, se vuelven más agudos, capaces de percibir matices de la realidad que antes pasaban desapercibidos. Esto se refleja físicamente en cambios en los órganos sensoriales. Los oídos, por ejemplo, se vuelven más sensibles no solo a los sonidos ordinarios, sino a frecuencias que están en el límite de la percepción humana. Es como si hubieran desarrollado la capacidad de sintonizar con las voces sutiles del universo, con esas frecuencias de información que la teoría sintérgica propone como el lenguaje fundamental de la conciencia cósmica. El sentido del olfato también se refina notablemente. Las personas en despertar espiritual frecuentemente reportan que pueden detectar aromas sutiles que otros no perciben, como si hubieran desarrollado la capacidad de oler las emociones, las intenciones, incluso los estados de conciencia de otras personas. Pero quizás
lo más fascinante de todo es lo que ocurre con el sentido del tacto. La piel se convierte en un órgano de percepción expandida, capaz de detectar campos energéticos, cambios en la temperatura emocional del ambiente, vibraciones sutiles que revelan información sobre la naturaleza más profunda de las personas y situaciones. He documentado casos en los que personas en proceso de despertar espiritual han desarrollado la capacidad de percibir a través del tacto el estado de salud de otras personas, sus bloqueos energéticos, sus necesidades emocionales más profundas. Es como si la piel se hubiera convertido en una membrana consciente capaz de comunicarse directamente con la dimensión energética de la realidad. En mi experiencia personal, recuerdo vívidamente el momento en que comencé a experimentar estos cambios en mi propia apariencia física. Fue durante mi periodo de investigación intensiva con plantas sagradas en las montañas de Oaxaca. Había estado trabajando durante meses con un curandero tradicional, explorando estados alterados de conciencia que me permitían acceder a niveles más profundos de comprensión sobre la naturaleza de la mente y la realidad. Una mañana, al mirarme en el espejo después de una ceremonia particularmente profunda, no reconocí completamente a la persona que me devolvía la mirada. Mis ojos habían adquirido una profundidad que no estaba ahí antes, como si hubieran aprendido a reflejar no solo la luz física, sino esa luz interior que habíamos despertado durante nuestras exploraciones de la conciencia. Mi rostro se veía más sereno, más armonioso. Las líneas de tensión que había acumulado durante años de estudio académico intensivo se habían suavizado. Era como si mi cara hubiera encontrado su expresión más auténtica, liberándose de las máscaras que había estado usando sin siquiera darme cuenta. Pero lo que más me impactó fue la sensación de presencia que emanaba de mi propia imagen. Era como si estuviera viendo no solo mi apariencia física, sino la manifestación visible de algo mucho más profundo. La conciencia que había despertado a su propia naturaleza infinita y se estaba expresando a través de la forma física. Esta experiencia me ayudó a comprender algo fundamental. Los cambios físicos durante el despertar espiritual no son superficiales o cosméticos. Son la expresión natural de una transformación profunda en la manera como la conciencia se relaciona con la materia, como el espíritu se encarna en la forma física. En mis investigaciones posteriores he desarrollado lo que llamo la teoría de la manifestación consciente. Según esta comprensión, la conciencia expandida tiene la capacidad de influir directamente en la expresión genética, en la regeneración celular, en la organización misma de la materia física que constituye nuestro cuerpo. Esto no es ciencia ficción ni especulación mística. Es una realidad que he observado y documentado durante décadas de investigación rigurosa. La conciencia, cuando se expande más allá de sus limitaciones habituales, descubre que tiene un poder creativo mucho mayor del que habitualmente reconocemos. He observado casos de personas que durante su proceso de despertar espiritual han experimentado lo que solo puedo describir como una regeneración acelerada de tejidos. Cicatrices que habían estado presentes durante años comenzaron a atenuarse hasta casi desaparecer, arrugas profundas se suavizaron notablemente. Incluso he documentado casos de mejoramiento significativo en condiciones físicas que habían sido consideradas irreversibles. No estoy sugiriendo que el despertar espiritual sea una panacea para todas las condiciones físicas. Lo que estoy compartiendo es mi observación de que cuando la conciencia se expande y comienza a operar desde niveles más elevados de coherencia y armonía, el cuerpo físico responde reflejando esta nueva coherencia en su estructura y función. Uno de los aspectos más fascinantes que he observado es lo que ocurre con la expresión facial durante las emociones. Las personas en proceso de despertar espiritual desarrollan una capacidad aumentada para expresar estados emocionales sutiles a través de su rostro.
Es como si hubieran desarrollado un vocabulario facial más amplio, capaz de comunicar matices emocionales y espirituales que antes no podían expresar. Sus sonrisas se vuelven más luminosas, más genuinas, capaces de transmitir no solo alegría personal, sino una especie de gozo cósmico que reconoce la belleza inherente de la existencia. Sus expresiones de compasión adquieren una profundidad que toca el corazón de quienes las observan, como si fueran ventanas hacia esa dimensión del amor incondicional que el despertar espiritual revela. Incluso sus expresiones de tristeza o preocupación se vuelven más hermosas, más dignas, porque están impregnadas de esa sabiduría superior que comprende que todas las experiencias, incluso las más desafiantes, forman parte del gran tapiz de la evolución de la conciencia. En mis estudios con meditadores avanzados he observado que desarrollan lo que llamo microexpresiones de sabiduría. Son expresiones faciales muy sutiles, casi imperceptibles para el observador casual, que revelan momentos de comprensión profunda, de conexión con niveles expandidos de conciencia. Es como si su rostro se hubiera convertido en un instrumento capaz de reflejar los movimientos más delicados de la sabiduría interior. He notado también cambios fascinantes en la manera como estas personas ocupan el espacio físico. No me refiero solo a su postura, sino a su presencia energética, a la manera como su campo de conciencia se extiende más allá de los límites físicos de su cuerpo. Las personas en despertar espiritual desarrollan lo que yo llamo una presencia expansiva. Es como si su ser se hubiera vuelto más grande, más abarcador, sin perder la conexión íntima con su forma física. Cuando entran a una habitación, hay algo en su presencia que es inmediatamente perceptible, aunque sea de manera sutil e inconsciente para la mayoría de las personas. Esta presencia expandida se refleja físicamente en la manera como se mueven, cómo gesticulan, cómo se relacionan con los objetos y el espacio que los rodea. Sus movimientos se vuelven más amplios, más generosos, como si estuvieran danzando con dimensiones del espacio que otros no perciben. Durante mis años de investigación he tenido el privilegio de trabajar con personas que han dedicado décadas al desarrollo espiritual. En estos casos, los cambios físicos son particularmente pronunciados y hermosos de observar. Recuerdo especialmente a una mujer de 80 años que había practicado meditación durante más de 40 años. Su apariencia física desafiaba completamente las expectativas convencionales sobre el envejecimiento. Su piel tenía una luminosidad y suavidad que rivalizaba con la de personas décadas más jóvenes. Sus ojos brillaban con una claridad cristalina que parecía reflejar la infinitud misma. Pero lo más impresionante era su presencia. Cuando estaba en su compañía, era imposible no sentir que se estaba en presencia de algo sagrado, de una conciencia que había trascendido las limitaciones ordinarias de la experiencia humana. Su cuerpo físico se había convertido en una obra de arte viviente, en la expresión perfecta de décadas de refinamiento espiritual. Esta mujer me enseñó algo fundamental. El despertar espiritual no es un evento que ocurre una vez y luego se completa. Es un proceso continuo de refinamiento, de evolución, de mayor armonización entre la conciencia expandida y su expresión física. En mi teoría sintérgica propongo que la conciencia individual es como una gota en el océano de la conciencia cósmica. Durante el despertar espiritual, esta gota comienza a recordar su naturaleza oceánica sin perder su individualidad. Este proceso de recordación se refleja en cambios físicos que revelan la verdadera naturaleza divina del ser humano. He observado que las personas en despertar espiritual desarrollan lo que llamo simetría dinámica. Su apariencia física se vuelve más equilibrada, más armoniosa, pero no de manera estática. Es una armonía viva, dinámica, que refleja el movimiento constante de la conciencia expandida mientras explora nuevas dimensiones de comprensión y experiencia. Esta simetría dinámica se manifiesta en proporciones faciales más equilibradas, en una distribución más armoniosa del peso corporal,
en una coordinación más elegante de los movimientos. Es como si el cuerpo hubiera encontrado su punto de equilibrio perfecto entre todas las fuerzas que lo influencian. Pero hay algo aún más profundo que quiero compartir contigo. Durante mis investigaciones he descubierto que estos cambios físicos no son simplemente el resultado del despertar espiritual. También son catalizadores que aceleran y profundizan el proceso mismo de despertar. Cuando una persona comienza a verse físicamente diferente, cuando otros comienzan a notar cambios en su apariencia que reflejan su transformación interior, esto crea un circuito de retroalimentación positiva que amplifica la experiencia de despertar. Es como si el universo mismo estuviera confirmando y celebrando la transformación que está ocurriendo. He documentado casos en los que los cambios físicos han precedido a los cambios de conciencia más profundos. Es como si el cuerpo, en su sabiduría inherente, comenzara a prepararse para niveles más elevados de conciencia antes de que la mente consciente fuera capaz de reconocer lo que estaba ocurriendo. Esto me ha llevado a desarrollar lo que llamo la técnica de la contemplación del espejo consciente. Es una práctica en la que la persona dedica tiempo regularmente a observar su propio rostro en el espejo, no desde la vanidad o la crítica, sino desde una perspectiva de amor y reconocimiento de la divinidad que se está expresando a través de su forma física. Durante esta contemplación, la persona aprende a ver más allá de las características físicas superficiales y a reconocer la luz de la conciencia que brilla a través de sus ojos, la sabiduría que se refleja en su expresión, la belleza divina que se está manifestando a través de su apariencia única e irrepetible. Esta práctica no solo acelera los cambios físicos positivos, sino que profundiza la comprensión de la persona sobre su propia naturaleza espiritual. Es una forma de meditación que utiliza la propia imagen como puerta de entrada hacia dimensiones más profundas de autoconocimiento y autoaceptación. En mis experimentos con esta técnica he observado transformaciones extraordinarias en personas que la practican con constancia y sinceridad. No solo experimentan cambios evidentes en su apariencia física, sino que desarrollan una relación completamente nueva con su propio cuerpo, reconociéndolo como el templo sagrado de su conciencia expandida. Durante mis años de investigación he llegado a comprender que el cuerpo humano es mucho más maleable, mucho más sensible a la influencia de la conciencia de lo que nuestra cultura occidental tradicionalmente ha reconocido. Las tradiciones místicas orientales han sabido esto durante milenios, pero ahora estamos comenzando a documentarlo científicamente. La conciencia expandida tiene la capacidad de influir en la expresión genética, en la regeneración celular, en la organización misma de los tejidos y órganos. No estoy hablando de cambios dramáticos que ocurren de la noche a la mañana, sino de transformaciones graduales pero consistentes que reflejan el refinamiento continuo de la conciencia. He observado que las personas que mantienen una práctica espiritual constante durante décadas desarrollan lo que solo puedo describir como una inmortalidad relativa. No me refiero a la inmortalidad física absoluta, sino a una capacidad aumentada para mantener la vitalidad, la belleza y la funcionalidad física mucho más allá de lo que normalmente esperaríamos. Estas personas parecen haber descubierto el secreto de envejecer con gracia, de permitir que el paso del tiempo refine y embellezca su apariencia en lugar de degradarla. Es como si hubieran aprendido a colaborar conscientemente con las fuerzas evolutivas del universo en lugar de resistirse a ellas. En mi propia experiencia, a los 70 años de edad, cuando desaparecí físicamente de este plano de existencia, había estado experimentando transformaciones físicas que me llenaban de asombro y gratitud. Mi cuerpo se había convertido en un laboratorio viviente para explorar las posibilidades de la conciencia encarnada. Pero más allá de mi experiencia personal, lo que me emociona profundamente es observar estos mismos procesos en las miles de personas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera.
Cada caso es único, cada transformación es irrepetible, pero todas comparten ciertos patrones que revelan principios universales sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con la materia física. Uno de estos principios universales es que la belleza auténtica, esa belleza que trasciende las modas y los estándares culturales, emerge naturalmente cuando la conciencia se expande y comienza a reconocer su propia naturaleza divina. Esta belleza no depende de características físicas específicas o de conformidad con ideales estéticos particulares. Es una belleza que emana desde adentro y que transforma cualquier apariencia física en una expresión única de lo sagrado. He observado esta belleza auténtica en personas de todas las edades, de todas las características físicas, de todas las condiciones sociales y culturales. Es una belleza democrática, accesible para cualquier ser humano que esté dispuesto a emprender el viaje del despertar espiritual con sinceridad y dedicación. Esta belleza se manifiesta de maneras muy específicas en la apariencia física. La piel adquiere una luminosidad que no puede ser replicada con productos cosméticos. Los ojos desarrollan una profundidad que refleja la infinitud de la conciencia expandida. La sonrisa se vuelve más genuina, más cálida, capaz de transmitir amor incondicional, pero quizás lo más hermoso de todo es que esta transformación física está disponible para cualquier persona que esté dispuesta a emprender el viaje del autoconocimiento y la expansión de la conciencia. No requiere condiciones especiales, recursos extraordinarios o talentos excepcionales. Solo requiere la sinceridad para mirarse a sí mismo con honestidad y la valentía para permitir que la verdad de nuestro ser se exprese sin restricciones. En mis últimos años de investigación activa, desarrollé lo que llamo el protocolo de la belleza consciente. Es un conjunto de prácticas que combinan técnicas de meditación, contemplación consciente, trabajo energético y amor propio para acelerar y profundizar los cambios físicos que acompañan al despertar espiritual. Este protocolo no es una promesa de transformación cosmética superficial. Es un camino hacia la autenticidad más profunda, hacia el reconocimiento y la expresión de la belleza divina que reside en el corazón de cada ser humano. Las personas que han trabajado con este protocolo durante periodos extensos reportan no solo cambios evidentes en su apariencia física, sino una transformación completa en la manera como se relacionan consigo mismas y con el mundo. Desarrollan una confianza que no depende de la validación externa, una presencia que irradia amor y sabiduría, una capacidad para ver y despertar la belleza en otros. Mi querido buscador, mi querido explorador de la conciencia, quiero dejarte con esta comprensión fundamental. Tu cuerpo no es tu enemigo en el camino espiritual, no es algo que debas trascender o ignorar. Es tu aliado más íntimo, tu colaborador en la gran aventura del despertar de la conciencia. Cada cambio físico que experimentes durante tu proceso de despertar es una celebración, una confirmación de que estás en el camino correcto. No los busques desde la vanidad o el apego, sino recíbelos con gratitud como regalos del universo que confirman y aceleran tu transformación interior. Recuerda que estos cambios ocurren en su propio tiempo perfecto. No los fuerces, no los compares con los de otros. Cada ser humano es único, cada proceso de despertar es irrepetible. Confía en la sabiduría de tu propio proceso y permite que se despliegue con la gracia natural que caracteriza a todos los fenómenos auténticos de la conciencia expandida. La teoría sintérgica nos enseña que estamos todos interconectados en una red cósmica de conciencia. Cuando tú despiertas, cuando tu conciencia se expande y se refleja en cambios hermosos en tu apariencia física, estás contribuyendo al despertar de toda la humanidad. Tu transformación personal es un regalo para el mundo entero. Por eso te invito a embarcarte en esta aventura extraordinaria, con valor, con amor, con una curiosidad infinita por descubrir quién eres realmente, más allá de todas las máscaras y limitaciones que has creído sobre ti mismo. Los cambios físicos que he descrito en esta conversación son solo el reflejo exterior de una transformación mucho más profunda y maravillosa
que ocurre en los niveles más íntimos de tu ser. Eres un ser divino, experimentando la aventura de la encarnación física. Permítete recordar esta verdad y observa cómo tu cuerpo se transforma para reflejar la magnificencia de lo que realmente eres. La belleza que buscas ya reside en ti. El despertar que anhelas ya está ocurriendo. Los cambios que deseas ya están en marcha. Solo tienes que tener la paciencia y la sabiduría para reconocerlos y celebrarlos cuando se manifiesten en tu experiencia. Este es mi regalo para ti, mi contribución a tu camino de despertar. Que estas palabras sirvan como semillas que germinen en el jardín de tu conciencia y florezcan en transformaciones hermosas y auténticas que reflejen la verdad infinita de tu ser. Con todo mi amor y mi respeto por tu viaje sagrado, te dejo con esta certeza. Eres hermoso exactamente como eres. Y te estás volviendo aún más hermoso con cada paso que das hacia el reconocimiento de tu verdadera naturaleza divina. La transformación física durante el despertar espiritual no se limita únicamente a los aspectos que he mencionado hasta ahora. Hay dimensiones aún más sutiles y profundas que he observado durante mis décadas de investigación, aspectos que revelan la naturaleza verdaderamente extraordinaria de la conciencia humana cuando se libera de sus limitaciones habituales. Permíteme hablarte de algo que he denominado la reconfiguración energética celular. Durante mis estudios con técnicas de biofeedback avanzadas, descubrí que las personas en proceso de despertar espiritual experimentan cambios medibles en la actividad electromagnética de sus células. No es solo que su conciencia se expanda, es que cada célula de su cuerpo comienza a vibrar en una frecuencia más elevada, más coherente. Esta reconfiguración celular se manifiesta de maneras fascinantes en la apariencia física. He observado que las uñas de las personas que están despertando se vuelven más fuertes, más brillantes, con un crecimiento más uniforme. Es como si cada uña se hubiera convertido en un pequeño cristal capaz de reflejar la nueva coherencia energética que se está desarrollando en todo el organismo. El cabello, como mencioné anteriormente, experimenta transformaciones notables, pero hay aspectos de estos cambios que son aún más extraordinarios de lo que inicialmente describí. He documentado casos en los que el patrón de crecimiento del cabello se ha modificado completamente. Personas que habían tenido cabello liso durante toda su vida desarrollaron ondas naturales. Otras que habían tenido cabello rizado experimentaron un alisamiento gradual y natural. Pero lo más fascinante es que estos cambios no parecen seguir las leyes habituales de la genética. Es como si la conciencia expandida hubiera accedido a un nivel de información más fundamental que el ADN, un nivel donde las posibilidades de expresión física son mucho más fluidas y maleables. En mi comprensión de la teoría sintérgica propongo que existe lo que llamo el ADN cuántico, una dimensión de información genética que trasciende la estructura molecular del ADN físico. Este ADN cuántico está directamente conectado con los niveles más elevados de la conciencia y puede ser influenciado por estados expandidos de awareness. Durante el despertar espiritual, la persona comienza a acceder conscientemente a este ADN cuántico, permitiendo que su expresión física se modifique de maneras que van más allá de lo que la ciencia convencional considera posible. No estoy hablando de magia o fantasía, estoy describiendo observaciones reales que he documentado durante años de investigación rigurosa. Uno de los fenómenos más extraordinarios que he observado es lo que llamo la regeneración consciente de tejidos. He trabajado con personas que durante su proceso de despertar espiritual han experimentado la desaparición gradual de cicatrices que habían estado presentes durante décadas. No es que las cicatrices se desvanezcan superficialmente, es que el tejido se regenera completamente, como si la memoria celular hubiera sido reprogramada para recordar su estado de perfección original. Recuerdo particularmente el caso de un hombre que había tenido una cicatriz profunda en su rostro desde la infancia, resultado de un accidente. Durante su proceso de despertar espiritual, que duró aproximadamente 3 años,
observamos cómo esta cicatriz se fue atenuando gradualmente hasta casi desaparecer por completo. Al mismo tiempo, desarrolló una luminosidad en esa área específica de su rostro, como si la piel regenerada fuera capaz de emitir una luz sutil pero perceptible. Este tipo de regeneración no se limita a la piel. He observado casos de mejoramiento significativo en la dentadura de personas en proceso de despertar espiritual. Dientes que habían estado manchados o desgastados durante años comenzaron a recuperar su blancura natural y su forma original. Incluso he documentado casos de regeneración parcial de esmalte dental, algo que la odontología convencional considera imposible en adultos. La explicación que propongo desde la perspectiva de la teoría sintérgica es que la conciencia expandida accede a lo que llamo los patrones arquetípicos de perfección. Estos patrones contienen la información sobre el estado ideal de cada órgano, cada tejido, cada célula del cuerpo humano. Cuando la conciencia se sintoniza con estos patrones, el cuerpo físico comienza a reorganizarse para reflejar esta perfección inherente. Pero hay algo aún más profundo que quiero compartir contigo. Durante mis años de investigación he observado que las personas en despertar espiritual desarrollan lo que llamo sincronicidad física. Es como si su cuerpo comenzara a sincronizarse con los ritmos cósmicos de una manera que va más allá de los ciclos biológicos normales. He notado que estos individuos desarrollan una capacidad intuitiva para saber exactamente cuándo necesitan descansar, cuándo necesitan moverse, qué alimentos requiere su organismo en cada momento específico. Es como si hubieran desarrollado un diálogo consciente con la sabiduría inherente de su cuerpo físico. Esta sincronicidad física se manifiesta en cambios evidentes en su apariencia. Su piel adquiere un color más saludable porque están comiendo exactamente lo que su organismo necesita. Sus músculos se desarrollan de manera más armoniosa porque están realizando exactamente el tipo de ejercicio que su cuerpo requiere. Su postura mejora porque están escuchando las señales sutiles que les indican cuándo ajustar su posición. Durante mis investigaciones con meditadores avanzados, he observado también cambios fascinantes en lo que llamo la geometría facial. Los rostros de las personas en despertar espiritual tienden a desarrollar proporciones que se acercan más a lo que matemáticamente conocemos como la proporción áurea o número phi. Esta proporción, que encontramos en la naturaleza en formas como las espirales de las conchas marinas y la disposición de las hojas en las plantas, parece ser un principio organizador fundamental de la belleza natural. Durante el despertar espiritual es como si el rostro se reorganizara gradualmente para reflejar esta armonía matemática universal. No estoy sugiriendo que todos los rostros se vuelvan idénticos o que converjan hacia un estándar único de belleza. Por el contrario, cada persona desarrolla su propia expresión única de esta armonía universal, manteniendo sus características individuales, pero refinándolas hacia una expresión más perfecta de su belleza inherente. He medido estos cambios utilizando técnicas de análisis facial computarizado y los resultados son consistentes y significativos. Las personas en proceso de despertar espiritual muestran una tendencia clara hacia proporciones faciales más armoniosas, medibles matemáticamente. Pero quizás uno de los aspectos más fascinantes que he observado es lo que ocurre con los campos electromagnéticos del cuerpo durante el despertar espiritual. Utilizando equipos sensibles de medición electromagnética, he documentado cambios significativos en los campos bioenergéticos que rodean a las personas en proceso de expansión de conciencia. Estos campos se vuelven más coherentes, más expansivos, más armoniosos. Es como si toda la estructura energética de la persona se hubiera reorganizado para operar en una frecuencia más elevada. Y lo más extraordinario es que estos cambios electromagnéticos se reflejan directamente en modificaciones visibles en la apariencia física. La piel adquiere esa luminosidad característica que he mencionado porque literalmente está emitiendo más luz. Los ojos brillan
con mayor intensidad porque están reflejando campos electromagnéticos más coherentes. La presencia de la persona se vuelve más magnética porque su campo energético está operando con mayor potencia y armonía. En mis estudios con sanadores tradicionales, he observado que aquellos que han desarrollado capacidades de sanación genuinas, a través de su despertar espiritual, emiten campos electromagnéticos medibles que tienen efectos beneficiosos sobre las personas que los rodean. No es sugestión o placebo, es un fenómeno físico, real y documentable. Estas personas desarrollan lo que llamo presencia terapéutica. Su simple proximidad física tiene efectos calmantes, equilibrantes, sanadores sobre otros. Y esta presencia terapéutica se refleja en su apariencia física de maneras específicas. Una mayor simetría facial, una luminosidad particular en la piel, una expresión de serenidad profunda que trasciende las emociones ordinarias. Durante mis años de investigación he llegado a comprender que el despertar espiritual no es solo un fenómeno psicológico o filosófico. Es un proceso de transformación biológica real que afecta todos los sistemas del organismo humano. Es como si la especie humana estuviera evolucionando hacia una expresión más refinada, más armoniosa, más consciente de su potencial inherente. Las personas que están experimentando este despertar son, en cierto sentido, precursores de lo que la humanidad puede llegar a ser cuando desarrolle plenamente sus capacidades de conciencia expandida. Sus transformaciones físicas son pistas, indicadores de las posibilidades evolutivas que yacen dormidas en cada ser humano. He observado también cambios fascinantes en lo que llamo la expresión microgenética. Durante el despertar espiritual, es como si ciertos genes que habían estado inactivos comenzaran a expresarse, mientras que otros genes asociados con patrones de estrés y limitación comenzaran a reducir su actividad. Esto se refleja en cambios físicos que van desde modificaciones en el metabolismo hasta alteraciones en la estructura ósea. He documentado casos de personas que han experimentado un ligero aumento en su estatura durante la edad adulta, algo que la medicina convencional considera imposible después de que se complete el crecimiento óseo. Mi explicación es que la conciencia expandida accede a potenciales genéticos que normalmente permanecen dormidos durante toda la vida. Es como si el despertar espiritual activara un programa genético superior que contiene las instrucciones para una expresión más perfecta del potencial humano. Pero hay algo aún más extraordinario que quiero compartir contigo. Durante mis investigaciones más avanzadas, he observado que algunas personas en estados muy profundos de despertar espiritual desarrollan lo que solo puedo describir como capacidades físicas expandidas. He documentado casos de individuos que han desarrollado una sensibilidad táctil tan refinada que pueden detectar variaciones de temperatura, de fracciones de grado, cambios minúsculos en la textura de superficies, incluso variaciones en los campos electromagnéticos de objetos inanimados. Sus manos se han convertido en instrumentos de percepción extraordinariamente sensibles. Otros han desarrollado una agudeza visual que va más allá de lo que se considera normal. No solo pueden ver con mayor claridad a distancias mayores, sino que parecen capaces de percibir matices de color y luz que normalmente están fuera del rango de percepción humana. Es como si sus ojos se hubieran convertido en instrumentos ópticos más sofisticados. En algunos casos excepcionales, he observado el desarrollo de lo que llamo percepción sinestésica expandida. Estas personas comienzan a ver sonidos como colores y formas, a escuchar colores como tonos musicales, a sentir emociones como texturas físicas. Es como si sus sistemas sensoriales se hubieran integrado en una red de percepción multidimensional. Todos estos cambios en las capacidades perceptivas se reflejan en modificaciones sutiles pero evidentes en la apariencia física. Los órganos sensoriales se refinan, se vuelven más expresivos, más sensibles.
Es como si cada sentido se hubiera despertado a su potencial máximo y esto se reflejara en la estructura física de los órganos correspondientes. Durante mis últimos años de investigación activa, desarrollé lo que llamo mapas de transformación física, documentos detallados que describen las secuencias típicas de cambios físicos que acompañan a diferentes etapas del despertar espiritual. Estos mapas revelan patrones consistentes que trascienden las diferencias individuales de edad, género, cultura y constitución física. Es como si existiera un programa universal de transformación que se activa cuando la conciencia comienza a expandirse más allá de sus limitaciones habituales. En las etapas iniciales del despertar, los cambios se centran principalmente en el área del rostro y los ojos. Es como si estas regiones fueran las más sensibles a las transformaciones de conciencia porque están más directamente conectadas con los centros cerebrales superiores. En etapas intermedias, la transformación se extiende a la postura corporal, a la manera de moverse y gesticular, a la calidad de la voz y la respiración. Es como si todo el sistema neuromotor se estuviera recalibrando para operar desde niveles más elevados de conciencia. En etapas avanzadas, la transformación abarca todo el organismo, incluyendo cambios en el metabolismo, en la función inmunológica, en la capacidad regenerativa de los tejidos. Es como si la persona se hubiera convertido en una versión optimizada de sí misma, operando con mayor eficiencia y armonía en todos los niveles. Pero lo que más me fascina de estos mapas de transformación es que revelan que el proceso no tiene un límite definido. Las personas que mantienen una práctica espiritual constante durante décadas continúan experimentando refinamientos y mejoramiento en su apariencia física y sus capacidades corporales. Es como si el despertar espiritual fuera un proceso evolutivo continuo que va refinando gradualmente la expresión física de la conciencia expandida. No hay un punto donde la transformación se complete. Siempre hay nuevos niveles de perfección, nuevas dimensiones de belleza y armonía que pueden desarrollarse. Mi querido buscador, quiero que comprendas algo fundamental. Estos cambios físicos extraordinarios no son privilegio de unos pocos elegidos. Son potenciales que yacen dormidos en cada ser humano, esperando ser despertados por la expansión genuina de la conciencia. No requieres condiciones especiales, linajes genéticos particulares o circunstancias extraordinarias. Solo requieres la sinceridad para embarcarte en el viaje del autoconocimiento y la perseverancia para mantener tu práctica espiritual a través del tiempo. Los cambios comenzarán de manera sutil, casi imperceptible al principio. Pero con el tiempo, a medida que tu conciencia se expanda y se estabilice en niveles más elevados de awareness, las transformaciones se volverán más evidentes, más hermosas, más profundas. Y recuerda siempre que cada cambio físico que experimentes es un reflejo de transformaciones aún más profundas que están ocurriendo en los niveles más íntimos de tu ser. Tu apariencia física se está convirtiendo en el espejo de tu alma despierta, en la expresión visible de la divinidad que siempre has sido, pero que ahora estás reconociendo conscientemente. Este es el regalo más hermoso del despertar espiritual. No solo descubrir quién eres realmente más allá de todas las máscaras y limitaciones, sino permitir que esta verdad se exprese a través de la belleza renovada de tu forma física.